El 4 de noviembre de 1954, cientos de oficiales de la Marina Americana, periodistas y fotógrafos, se congregaron en las orillas de la bahía de San Diego para presenciar una demostración del arma más ambiciosa que la Marina había desarrollado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El piloto Charles Richburg subió al cockpit del Convair Sea Dart, empujó las palancas de gas y el aparato aceleró sobre la superficie del agua, levantando una cortina de espuma blanca a ambos lados del fuselaje. La multitud observaba en silencio mientras la máquina ganaba velocidad rozando las olas. Richburg tiró del mando, el Sea Dart se elevó y comenzó una pasada a alta velocidad sobre la bahía para impresionar a los presentes. Entonces, sin ninguna advertencia, el aparato comenzó a vibrar. No fue una vibración gradual, fue instantánea y total. En una fracción de segundo, la estructura completa se desintegró en una nube de fragmentos metálicos que se dispersaron sobre el agua como confeti mortal. Richburg no tuvo tiempo de eyectarse. Los espectadores en la orilla vieron los restos del avión caer en la bahía, mientras un silencio absoluto se extendía sobre la multitud. El cazador supersónico anfibio que debía revolucionar la guerra naval había matado a su piloto en público y destruido sus propias posibilidades de supervivencia en segundos. Para entender cómo la Marina Americana había llegado a ese momento, hay que retroceder 6 años hasta 1948, cuando la Guerra Fría comenzaba a definir cada decisión militar del país. Los soviéticos desarrollaban bombarderos estratégicos capaces de alcanzar cualquier ciudad americana. La Fuerza Aérea disponía de cazas supersónicos para interceptarlos. La Marina no. Los portaaviones de la época simplemente no podían operar aviones a reacción supersónicos. Las pistas eran demasiado cortas, las velocidades de aterrizaje demasiado altas, y cada regreso a bordo era una ruleta rusa que los pilotos de la Marina miraban con creciente inquietud. En 1948, la Marina lanzó una convocatoria que hizo reír a prácticamente toda la industria aeronáutica americana. El requisito era construir un caza interceptor supersónico, capaz de operar directamente desde el agua, despegando y aterrizando en el océano, como los hidroaviones de la Segunda Guerra Mundial, pero con el rendimiento de un jet moderno capaz de romper la barrera del sonido. Los ingenieros que leyeron el pliego de condiciones intercambiaron miradas incrédulas. Un avión suficientemente rápido para superar la velocidad del sonido necesitaba una aerodinámica limpia e impecable. Los flotadores y esquís necesarios para operar desde el agua creaban una resistencia que hacía el concepto técnicamente absurdo. La mayoría de los fabricantes ignoraron la convocatoria o enviaron rechazos diplomáticos. En San Diego, los ingenieros de Convair no rieron. Miraron los planos de su Delta Dagger, un caza supersónico que ya estaba en servicio activo en la Fuerza Aérea Americana, y llegaron a una conclusión que parecía brutalmente simple. El Delta Dagger funcionaba perfectamente en el aire. ¿Por qué no añadir esquís hidráulicos retráctiles y modificar el fuselaje para resistir el agua? La Marina escuchó la presentación de Convair con entusiasmo creciente. Los dibujos mostraban un aparato elegante con 2 esquís que se extendían bajo el fuselaje para el despegue y se retraían durante el vuelo. La solución parecía tan lógica y tan directa que nadie en la sala hizo las preguntas incómodas que habrían detenido el programa antes de que comenzara. A finales de 1951, Convair ganó el contrato con un pedido de 2 prototipos. Luego ocurrió algo que define perfectamente cómo funciona la burocracia militar cuando el entusiasmo supera al análisis. Antes de que un solo prototipo hubiera despegado una sola vez, antes de que nadie supiera si aquella máquina podía realmente volar desde el agua, la Marina ordenó 12 aviones de producción adicionales. Millones de dólares comprometidos para una flota entera de cazas anfibios supersónicos, cuya viabilidad técnica no había sido verificada por nadie en ningún lugar del mundo. Los ingenieros de Convair recibieron la noticia de aquella orden anticipada y comenzaron a trabajar sabiendo que el margen para el fracaso era ahora considerablemente menor de lo que cualquiera de ellos habría deseado. El primer problema era fundamental y no tenía solución simple. El fuselaje completo debía ser hermético contra el agua salada marina que destruiría los componentes electrónicos en segundos si lograba penetrar cualquier junta. Cada remache, cada panel, cada abertura del aparato requería sellados específicos que añadían peso y complejidad a una máquina que ya tenía serios problemas de relación entre potencia disponible y peso total. Las tomas de aire de los reactores presentaban un desafío que obligó a rediseñar completamente la silueta del aparato. Si se montaban en posición convencional al frente del fuselaje,
Aspirarían agua pulverizada durante el despegue marino, con consecuencias catastróficas para las turbinas. La solución fue elevarlas encima de las alas, creando una configuración que los propios ingenieros describían en privado como un tiburón deforme. Esta posición resolvía el problema del agua, pero alteraba el flujo aerodinámico de maneras que los modelos de cálculo disponibles en la época no podían predecir con total precisión. El problema más grave llegó cuando los ingenieros confirmaron que los reactores Westinghouse XJ-46 con postcombustión que debían propulsar el Sea Dart hasta velocidades supersónicas no estarían listos a tiempo. Los sustitutos disponibles, los motores J-34, desarrollaban menos de la mitad de la potencia necesaria para las prestaciones que la Marina esperaba. Nadie informó este problema a los almirantes, que habían pedido 12 aviones de producción antes de que el prototipo volara una sola vez. El programa continuó con motores insuficientes y una deuda técnica que se acumulaba silenciosamente en cada informe interno. El sistema de esquís generaba problemas mecánicos que consumían semanas enteras de ingeniería. Cuando el aparato flotaba inmóvil sobre el agua, reposaba sobre su vientre con los bordes traseros de las alas, rozando las olas. Los esquís retráctiles no podían extenderse hasta que el aparato no alcanzara al menos 16 km por hora sobre la superficie, porque por debajo de esa velocidad, la presión hidráulica los dañaría irreversiblemente. Esto significaba que cada despegue comenzaba con el fuselaje labrando el agua como un arado, generando una resistencia brutal y vibraciones que sacudían el aparato entero antes de que los esquís pudieran tomar contacto estable y comenzar a funcionar como habían sido diseñados. Los pilotos de prueba que examinaron el cockpit descubrieron otro problema que nadie había anticipado en la fase de diseño. La visibilidad durante las fases críticas de despegue y amerizaje era prácticamente nula. Las superficies curvadas del fuselaje bloqueaban completamente la línea de visión hacia el agua durante los momentos donde la orientación espacial resultaba más crítica. Despegar en el Sea Dart equivalía a conducir a ciegas sobre una superficie que golpeaba el aparato con una violencia impredecible mientras se intentaba alcanzar la velocidad necesaria para que los esquís comenzaran a funcionar. En diciembre de 1952, el primer prototipo fue remolcado hasta la bahía de San Diego para las pruebas iniciales de comportamiento en agua. El piloto Sam Shannon subió al cockpit para lo que estaba planificado como una simple prueba de rodaje a baja velocidad para verificar los sistemas hidráulicos. Shannon empujó las palancas más de lo previsto y el Sea Dart saltó del agua inesperadamente, elevándose varios metros antes de volver a caer pesadamente sobre la superficie. No había sido un vuelo planificado. Había sido un accidente controlado que demostró simultáneamente que el aparato podía despegar del agua y que hacerlo sin preparación adecuada podía terminar de manera completamente diferente. Los ingenieros anotaron los datos, intercambiaron miradas y programaron el primer vuelo oficial para los meses siguientes, sin mencionar en ningún informe escrito cuánto les había inquietado lo que acababan de ver. El primer vuelo oficial del Sea Dart tuvo lugar el 29 de abril de 1953, con el piloto de prueba Sam Shannon a los mandos. El aparato despegó del agua después de una carrera que describían los testigos como aterradora, el fuselaje golpeando las olas con una violencia que sacudía cada componente de la estructura, antes de que los esquís lograran levantar el morro sobre la superficie. Una vez en el aire, el Sea Dart volaba con una estabilidad razonable, y Shannon completó el vuelo sin incidentes graves. Los ingenieros de Convair celebraron, la Marina celebró. Nadie mencionó en voz alta que el problema principal no había desaparecido, sino que simplemente no había tenido oportunidad de manifestarse todavía. El problema era la vibración. Desde los primeros vuelos, resultó evidente que los esquís hidráulicos generaban durante el despegue frecuencias resonantes que se propagaban por toda la estructura del fuselaje con una intensidad que los instrumentos registraban en valores que ponían nerviosos a los ingenieros más experimentados del equipo. Cada despegue sometía al aparato a una secuencia de golpes y sacudidas que ningún manual de diseño estructural de la época había contemplado, porque ningún avión anterior había intentado combinar aquellas velocidades con aquella superficie de contacto con el agua. Los pilotos de prueba describían la experiencia como intentar despegar dentro de una lavadora industrial a máxima centrifugación. Shannon completó decenas de vuelos registrando datos que los ingenieros analizaban buscando patrones que permitieran predecir cuándo las vibraciones alcanzarían niveles estructuralmente peligrosos y cuándo simplemente resultarían desagradables, sin comprometer la integridad del aparato.
La Marina observaba el progreso con impaciencia creciente porque el mundo exterior no esperaba. Los soviéticos presentaban en 1953 nuevos bombarderos de largo alcance que ampliaban la amenaza sobre el territorio americano. La Fuerza Aérea recibía sus nuevos cazas supersónicos con regularidad, mientras la Marina seguía dependiendo de aviones subsónicos para la defensa de la flota. Los almirantes querían resultados y los querían rápidamente, lo cual generaba una presión sobre el programa que empujaba los plazos de prueba más allá de lo que la prudencia técnica habría recomendado. En agosto de 1954, el Sea Dart hizo algo que ningún hidroavión había hecho jamás en toda la historia de la aviación. Durante una maniobra de picado poco profundo, el aparato superó la velocidad del sonido. El Mach 1, la barrera que solo los cazas terrestres más avanzados de la época habían podido cruzar. Los ingenieros de Convair tenían ahora en sus manos el único hidroavión supersónico que había existido sobre la Tierra. Los titulares se escribían solos. La Marina tenía por fin algo que mostrar al mundo como prueba de que el programa no había sido un error desde el principio. Pero los ingenieros sabían algo que los comunicados de prensa no mencionaban. El Sea Dart había superado el muro del sonido en un picado, no en vuelo horizontal de combate. En condiciones reales de intercepción de bombarderos, el aparato nunca había demostrado capacidad supersónica sostenida. Y el problema de las vibraciones no solo persistía, sino que se agravaba conforme los vuelos se aproximaban a velocidades mayores. Convair tomó la decisión de rediseñar el sistema sustituyendo los dos esquís originales por uno solo, centralizado bajo el fuselaje. La modificación mejoró el comportamiento del aparato durante el despegue y redujo las vibraciones en un margen que los datos confirmaban, pero que los pilotos de prueba describían como insuficiente para considerar el problema resuelto. Mientras todo esto ocurría en San Diego, los portaaviones clase Forrestal, que entraban en servicio, demostraban que la premisa original del programa había desaparecido. Podían operar cualquier caza supersónico sin necesidad de esquís, sin fuselajes herméticos, sin motores sobredimensionados para compensar la resistencia del agua. La razón fundamental que había justificado la existencia del Sea Dart desde 1948 se había evaporado antes de que el programa completara sus pruebas. Nadie en la cadena de mando quería ser el primero en decirlo oficialmente. Entonces llegó el 4 de noviembre de 1954 y la decisión se tomó sola. Lo que ocurrió en la bahía de San Diego, el 4 de noviembre de 1954, tardó meses en ser explicado con precisión técnica. Pero los testigos que estaban en la orilla no necesitaron ningún informe de investigación para entender que habían presenciado algo irreversible. Richburg completó la primera parte de la demostración sin incidentes. El Sea Dart, rozando las olas durante el despegue con aquella secuencia característica de golpes y espuma antes de elevarse sobre la bahía. Luego inició la pasada a alta velocidad frente a la multitud, empujando las palancas para alcanzar velocidades que impresionaran a los almirantes y periodistas congregados en la orilla. Fue en ese momento, durante la aceleración a baja altitud sobre el agua, cuando el flúter estructural golpeó al aparato con una violencia que no dejó ninguna oportunidad de reacción. El flúter es el fenómeno más temido en ingeniería aeronáutica. Ocurre cuando las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre una superficie entran en resonancia con las frecuencias naturales de vibración de la propia estructura, creando un ciclo de retroalimentación que se amplifica exponencialmente en fracciones de segundo. En condiciones normales, los ingenieros calculan con precisión los límites de velocidad por encima de los cuales el flúter puede manifestarse, y los pilotos operan con márgenes de seguridad que mantienen el aparato alejado de esos límites. Pero el Sea Dart tenía un problema que hacía esos cálculos extraordinariamente difíciles de realizar con exactitud. Los esquís hidráulicos y la configuración única del fuselaje marino creaban patrones de vibración que interactuaban con las superficies aerodinámicas, de maneras que los modelos matemáticos disponibles en 1954 no podían predecir con la precisión necesaria para garantizar márgenes de seguridad reales. El informe de investigación que siguió a la muerte de Richburg confirmó que el flúter había atacado las superficies de control del aparato durante la pasada a alta velocidad, propagándose por la estructura en un tiempo demasiado corto para que ningún piloto en ningún avión de la época pudiera haber respondido con una acción correctiva eficaz. La desintegración fue consecuencia directa de fuerzas estructurales que superaron en fracciones de segundo los límites de resistencia de cada componente del aparato simultáneamente. Richburg no cometió ningún error de pilotaje. Voló dentro de los parámetros que el programa había establecido como seguros.
El problema era que esos parámetros habían sido calculados con datos insuficientes sobre el comportamiento del aparato a las velocidades que la demostración requería. La Marina suspendió todos los vuelos del Sea Dart inmediatamente después del accidente. Los ingenieros de Convair trabajaron durante meses revisando cada cálculo estructural del programa, buscando los puntos donde los modelos teóricos habían divergido de la realidad física, con consecuencias fatales. Los resultados confirmaron lo que muchos en el programa habían sospechado durante meses, sin decirlo con suficiente claridad en los informes oficiales. El sistema de esquís centrales generaba durante las aceleraciones a alta velocidad patrones de vibración que podían desencadenar flutter en condiciones que el programa no había identificado como peligrosas. Convair propuso modificaciones que en teoría resolverían el problema. Refuerzos estructurales en las zonas más vulnerables a la resonancia. Cambios en el perfil de los esquís para alterar las frecuencias de vibración. Límites operacionales más restrictivos que mantuvieran al aparato alejado de las velocidades donde el flutter podía manifestarse. La Marina escuchó estas propuestas y luego hizo algo que decía todo sobre cómo había cambiado la percepción institucional del programa desde el entusiasmo inicial de 1951. No rechazó las modificaciones propuestas, simplemente no las aprobó con la urgencia que habrían recibido si el Sea Dart hubiera seguido siendo considerado una prioridad estratégica real. El USS Forrestal entró en servicio en octubre de 1955, operando sin dificultades, cazas supersónicos que la Marina había considerado imposibles de embarcar apenas 7 años antes. La cubierta angulada, las catapultas de vapor y los nuevos sistemas de frenado resolvían con elegancia operacional todos los problemas que habían justificado la búsqueda de un caza anfibio. Un piloto embarcado en el Forrestal despegaba con catapulta en 2 segundos y aterrizaba con cable de frenado en menos de 100 metros, sin esquís, sin fuselaje hermético, sin vibraciones que amenazaran la estructura en cada despegue. En 1957, la Marina canceló oficialmente el programa Sea Dart, sin anuncio dramático ni reconocimiento público del fracaso. El programa simplemente dejó de recibir financiación. El Sea Dart había costado decenas de millones de dólares, había matado a un piloto delante de cientos de testigos y había producido exactamente 0 aviones operacionales. El aparato número 137.634, el prototipo original que había realizado aquel primer vuelo accidental con Shannon a los mandos, terminó almacenado en un depósito donde un accidente con una grúa durante las operaciones de traslado dañó gravemente su estructura. Lleva décadas esperando una restauración que nunca ha llegado, porque el daño es demasiado extenso para una exposición digna, pero la importancia histórica del aparato es demasiado grande para justificar su destrucción. El Smithsonian Institution lo conserva en sus reservas en Washington, inaccesible al público, en ese limbo burocrático donde terminan los objetos que el mundo no sabe exactamente qué hacer con ellos. El aparato número 135.763 encontró un destino más visible. Está expuesto en el San Diego Air and Space Museum en el Parque Balboa, prestado por el National Museum of Naval Aviation de Pensacola, en Florida. Los visitantes que lo descubren se detienen invariablemente desconcertados frente a aquella forma que no se parece a ningún avión convencional. El fuselaje en delta con sus alas cortas y el esquí central visible bajo el morro crea una silueta que los guías del museo explican con una ironía que los años han vuelto inevitable. La Marina americana gastó decenas de millones de dólares para resolver un problema que dejó de existir antes de que la solución estuviera terminada. Los veteranos de la Marina que visitan el museo reaccionan con frecuencia con un escepticismo que dice todo sobre cómo el programa fue percibido dentro de la institución que lo financió. El aparato número 135.764 está expuesto en el Wings of Freedom Aviation Museum, en la base aeronaval de Willow Grove, en Pensilvania. Aquí el Sea Dart comparte espacio con docenas de otros aviones militares experimentales que representan proyectos abandonados en la historia de la aviación americana. Una colección involuntaria de ambiciones tecnológicas que encontraron el límite entre lo que era posible construir y lo que era posible usar. El cuarto y último superviviente, el número 135.765, está en el Florida Air Museum, en el Aeropuerto Internacional Lakeland Linder, en Florida, donde los paneles explicativos detallan las especificaciones técnicas con la precisión que los museos de aviación reservan para los objetos que no pueden explicar de otra manera. Longitud de 15 metros con 58 centímetros.
envergadura de 10 metros con 77 centímetros, peso en vacío de 7.586 kilogramos. El Sea Dart conserva un récord que ningún otro aparato ha disputado desde 1954 y que probablemente ninguno disputará jamás. Es el único hidroavión supersónico que ha existido en toda la historia de la aviación. Esta distinción está sin embargo limitada por una condición que los libros de aviación mencionan siempre en la misma frase. El Sea Dart alcanzó velocidad supersónica únicamente durante un picado poco profundo, nunca en vuelo horizontal de combate. Superó el muro del sonido en condiciones que ninguna misión real de intercepción de bombarderos habría podido reproducir. En 1962, 5 años después de su retirada oficial, el Sea Dart recibió una última anomalía burocrática que resume perfectamente la naturaleza del programa completo. El Pentágono decidió unificar el sistema de designación de aviones militares americanos, asignando nuevas nomenclaturas a todos los aparatos simultáneamente. El XF-2Y y el YCA Dart fueron oficialmente rebautizados como YF-7A a pesar de que ningún ejemplar había volado desde hacía años y todos estaban en almacenes o instalaciones museísticas. Esta redesignación póstuma convirtió al Sea Dart en el único avión de la Marina Americana jamás renombrado oficialmente, después de haber sido retirado del servicio activo. Incluso guardado en un depósito con una grúa encima, el cazador anfibio seguía creando anomalías administrativas que nadie había anticipado. Charles Richburg, el piloto que murió el 4 de noviembre de 1954, frente a cientos de testigos en la bahía de San Diego, no aparece en ningún titular cuando se habla del Sea Dart hoy. Los artículos de aviación histórica mencionan el flutter, las vibraciones, los esquís, el récord supersónico y la cancelación del programa. Richburg aparece en una frase como dato técnico del accidente que aceleró el fin del programa, no como el piloto que subió a una máquina con problemas estructurales conocidos delante de una multitud y no bajó. Si esta historia te ha fascinado, deja un comentario contándonos qué te parece este invento, dale like y suscríbete para no perderte los próximos inventos más extraños que hemos preparado para ti.